Paz de Cristo para todos en esta hora. Oigan, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Es una gran bendición. Bueno, estamos aquí para compartir la eterna y poderosa palabra del Señor. Es una bendición muy grande, mis hermanos, y agradezco pues por la oportunidad. Un texto muy conocido, uno de, yo diría, de los más conocidos en el mundo pentecostal o mundo cristiano, es ese precioso texto que encontramos allá en Santo Evangelio según Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Dice la eterna palabra del Señor: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga bien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra pues que hemos leído aquí en este en vivo para este programa enfocado al evangelismo. A propósito, saludar esa gran cantidad de amigos que se conectan también con nosotros desde cualquier parte del mundo, Colombia y el mundo, que se conectan a oír la palabra de Dios, sedientos de la palabra del Señor, y quiero felicitarles también porque, hermanos y amigos, se está dando el primer paso. Se dice por ahí que los pasos para salvación son oír, creer, arrepentirse, bautizarse y perseverar. Así que ahí están dando el paso. Cada vez que usted, mi querido amigo, se conecta a uno de nuestros programas a oír la palabra, o que va a uno de nuestros templos a escuchar la palabra, o prende el radio para escuchar la palabra, ya está dando el primer paso, está escuchando, pero no está escuchando cualquier cosa, está escuchando la palabra de Dios, que engendra y que hace nacer en una nueva criatura. Esa misma palabra que le va a inyectar fe, porque dice por allá el apóstol Pablo a los romanos, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, no oír cualquier cosa, no, oír la palabra de Dios. Muchos ya se están cansando de oír cosas que denigran, cosas que dañan, cosas que destruyen, cosas que traen desgracias, cosas pervertidas, cosas obscenas, y están prestando oído a la palabra. Y es ahí donde es la fe, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa fe lo va a llevará a la persona, hombre, a reconocer que es un pecador y a creer que el evangelio es para salvación, porque así lo acabamos de leer en palabras de Cristo: y les dijo, id por todo el mundo. Creo que ya lo estamos logrando a través de estos medios tecnológicos. Ya el evangelio está llegando por todo el mundo, y toda criatura que lo quiera escuchar lo puede escuchar. Y de esos que lo escuchen, predicad el evangelio a toda criatura. De esos
que lo escuchen y que crean, que es el segundo paso para salvación. Primero oír, luego creer. El que creyere y fuere bautizado. Oiga, el que cree se arrepiente. El que cree entiende, reconoce que es pecador y a la vez también cree, es convencido que a través del arrepentimiento está confesando los pecados al Señor, y entonces viene el bautismo para el perdón de los pecados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga, pero no termina todo ahí. También dice: mas el que no creyere será condenado. Le invito a creer. El no creer trae condenación. No es ni la iglesia, ni los pastores, ni los fanáticos, ni Dios, ni Cristo. El hombre se va a condenar solito. Nadie le va a condenar. Es más, el evangelio que el Señor Jesucristo nos envió a predicar es un evangelio para salvación, de y para salvación. Pablo a los hermanos en Roma, en el capítulo 1, verso 16, les escribe: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, potencia, facultad, dominio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero para creerlo hay que oír. El mismo Pablo le escribe al muchacho, al discípulo Timoteo, en su capítulo 2, verso 11 en adelante: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, la gracia de Dios es para salvación a todos los hombres. Y el mismo Pablo le escribe a otro discípulo llamado Timoteo. Bueno, la cita, vamos a ver si la encuentro, si es primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Creo que el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Oiga, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Así que el objeto del evangelio es la salvación del hombre, mi querido amigo. Si tú te pierdes es porque quieres, porque endureces el corazón, por incredulidad. Pero el objeto del evangelio es para salvación, jamás para condenación. El evangelio no condena a nadie. Les decía ahora, ni la iglesia, ni los pastores, ni los feligreses, ni Dios, ni Cristo. Nada de eso. La gente se va a condenar solita. Pero el deseo de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo leímos. Esto es para salvación. Dice en Juan 3, el Señor hablando con Nicodemo, capítulo 3, a partir del verso 16, le dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único. Lo ha dado. Cuando ya uno conoce todo el contexto bíblico, ¿para qué lo ha dado? Del verbo dar, lo ha regalado, lo ha ofrendado. Lo dio en sacrificio por nosotros, porque Él murió por nuestras transgresiones, no por las de Él, porque Él es el varón santo, perfecto, pero murió por nuestras transgresiones.
Oiga, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha obsequiado, ha regalado, ha ofrendado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el Señor. Oiga pues, pero mire lo que sigue diciendo. Ahí está diciendo que el Evangelio o Cristo Jesús es para salvación, es para vida eterna, pero aclara a todo aquel que crea. Recuerde que oír lleva al hombre a creer. El creer lo lleva a reconocer que es pecador y a mostrarle su condición, convenciéndole de que necesita el arrepentimiento y el bautismo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga, a todo aquel que cree tenga vida eterna. El verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ves? Dios no envía a su Hijo a condenar al mundo. Cristo no vino al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sencillo. No se puede condenar a un condenado. Así de sencillo. El hombre sin Cristo ya está condenado, ni siquiera va a ser condenado, ya lo está. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el que en él cree, verso 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me llama la atención que enclaustra ahí la palabra no ha creído en el nombre. Es que no es solo creer en Dios, no es solo creer en Cristo, no es solo creer en el Evangelio. Hay que creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese nombre es Jesucristo. Por eso cuando a Pedro los judíos le preguntan allá después de oír el discurso de Pentecostés o en Pentecostés, y compungidos de corazón y convencidos por el Espíritu Santo de su estado pecaminoso y de la gravedad de su pecado, aquellos varones judíos preguntaron a Pedro y a los demás: ¿qué debemos hacer? Eso está en Hechos, capítulo 2. Varones judíos, ¿qué haremos? Oiga, ¿qué haremos? Preguntan ellos ahora que se convencen de lo grave de su situación. ¿Qué haremos? Y entonces el apóstol Pedro le responde: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí en Juan 3:18 el mismo Señor Jesucristo dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Pedro dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque solo en su nombre hay perdón de pecados, solo en su nombre. De hecho, el mismo Pedro en Hechos 4, capítulo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Está hablando de Cristo. Si usted lee el contexto anterior y lo que va a seguir diciendo, está centrado en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
dado, otra vez del verbo dar, regalado, obsequiado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Se lo está diciendo a un pueblo que conocía muchas de las manifestaciones de Dios a través de su nombre y las extensiones del mismo. Se lo está diciendo a un pueblo que cuando tenían una necesidad, aprendieron a decir el Señor Jireh, el Señor proveerá. O sea, le agregaban al nombre de Dios, que en la Reina Valera aparece como Jehová, le agregaban otra palabra que hacía extendida para relacionarla con algo. Jehová Jireh, el Señor proveerá. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero Él proveerá. Y se llenaban en fe desde que escucharon eso de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, y que éste le pregunta: aquí tengo la leña, está el fuego, ya está todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dice: el Señor proveerá. Y al ratico estaba proveyendo el Señor. El Señor es mi paz, Shalom Adonai, o la paz del Señor, o Jehová Nisi, el Señor Nisi, el Shaddai, bueno, tantas cosas. Pero ahora Pedro les está diciendo, para salvación ya no hay que agregarle a esto tantas cosas. Para salvación es en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo es que hay perdón de pecados. ¿Por qué hay perdón de pecados? Porque solo en Cristo el hombre es justificado, y siendo justificado alcanza paz. El perdón de pecados trae paz. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea, por eso esta iglesia es cristocéntrica. Nosotros solo presentamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, no más. Aquí no caben más. Como dice uno de los ascanios: con Cristo nos basta, con Cristo nos sobra, con Cristo tenemos para una eternidad. Entonces fíjese bien, en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. El perdón me trae paz por medio del mismo Jesucristo. Y si mis pecados han sido perdonados, y si ahora tengo paz con Dios, ¿puede haber condenación? En ninguna manera. No hay, no existe, no estamos postulados a condenación. Romanos 8:1 dice el mismo Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, otra vez, bendito nombre, para los que están en Cristo Jesús. Perdón de pecados en el nombre de Jesús, paz por medio de Jesús, y no hay condenación para los que están en Cristo. En Hechos 2:38 venimos ante su presencia para ser perdonados. En Romanos 5:1 ya obtenemos la paz, y en Romanos 8:1 ya está, ya es el estar. Estamos en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados, limpiados, santificados. Ahora hemos ingresado. Ya estamos en Cristo Jesús. Por eso se predica el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura, para que todo aquel que en él crea y se haga bautizar sea salvo. Pero hace una advertencia: mas el que no creyere será condenado. ¿Por quién? ¿Por Dios? ¿Por Cristo? ¿Por la iglesia? ¿Por los pastores? ¿Por los feligreses? No, será condenado por su propia incredulidad.
El que en él cree, lo leíamos en Juan 3:17 o 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amigo, tú que estás escuchando, tú que has venido escuchando palabra, tú que has estado yendo a los templos a oír palabra, escuche bien. Necesitas dar el siguiente paso. Necesitas creer que en Jesucristo es que hay perdón de pecados. En caso de que ya hayas creído, estés seguro, no, sí, es que en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo es que Él es el Salvador. Bueno, necesitas arrepentirte, entregar tu vida al Señor, recibirlo a Él como el Salvador de tu vida, confesarle a Él los pecados. Arrepentimiento es cambio de vida, cambio de propósito, cambio de actitud. Arrepentimiento es darle la espalda al mundo y volverse para darle el corazón a Cristo, a Dios, al Señor. Es eso, es girar en torno hacia Dios, volver a Dios, porque entre otras el hombre es creación de Dios, es volver a su estado original de comunión con Dios. Eso se logra por medio del arrepentimiento. Y tú que has dado el paso, para los que ya han dado el paso, se le dijo al apóstol: ¿qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ve a las aguas del bautismo. Ve a una iglesia, a una de nuestras iglesias, busca un pastor y dígale que has dado, que has venido escuchando la palabra y que crees que Jesucristo es el Salvador y que se hace bautizar en su nombre para el perdón de los pecados. Y quienes ya hemos pasado por todo ese proceso, sigamos perseverando, mi hermano, porque nosotros no somos de los que echan para atrás, de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma, para salvación. Recordemos que la palabra de Dios dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, ahí está, querido amigo, el plan de salvación de Dios para ti. Necesitas oír, necesitas creer, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte y necesitas perseverar. Pero ya estás aquí, ya estás dando unos pasos determinantes. Sigue avanzando para la salvación de tu alma. No te detengas. Y no solo pide por tu alma, pide por tu familia, para que todos alcancen la salvación de sus almas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, démosle gracias a Dios por la palabra, y si algún amigo quiere entregarle la vida al Señor en esta hora, lo puede hacer. Aún a través de estos medios se puede hacer. Mucha gente le ha entregado la vida al Señor escuchando una predicación a través de internet. Tú le puedes decir: Señor, hoy te entrego mi vida. Hoy reconozco ante ti que soy un pecador y que necesito tu gracia. Usted se lo puede decir: necesito tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Hoy vengo a ti en arrepentimiento sincero y te abro las puertas de mi corazón y mi vida, y te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tomes el control de mi vida, que tomes las riendas de mi vida y que generes en mí ese nuevo nacimiento por la palabra. Tú lo puedes hacer. Así que oremos. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, muchas gracias por esta palabra y por esta oportunidad de compartirla con esta cantidad de hermanos y amigos y quienes van a verla a través del diferido. Te pido, Señor, por los amigos
simpatizantes que están escuchando esta palabra, que están tocados. Te pido que obres en sus vidas poderosamente, que seas revelando tu propósito salvífico en ellos, para honra y gloria de tu nombre, para beneficio y salvación de los amigos, de sus almas, de sus vidas, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oiga, mis hermanos, a todos quienes están conectados, amigos, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, paz de Cristo para todos. Dios les bendiga, que estén muy bien y para adelante en el nombre de Jesús.